¿Te imaginas convertir una noticia de actualidad en un vídeo podcast profesional? ¿Con voces realistas, avatares y una presentación que lo explique todo? Pues ahora puedes hacerlo, y en español. Notebook LM ya genera podcast en 50 idiomas, y en este vídeo verás cómo transformar uno en un vídeo como este. Es así, de repente creó un agujero, un desequilibrio brutal, como si desapareciera de golpe casi el 60% de toda la electricidad que se estaba consumiendo o generando en España en ese instante. Increíble. Y eso a las 12:33 con 5 segundos fue lo que llevó al colapso final, al apagón. ¿Quieres aprender a crear algo así paso a paso? Con buena información, un guión atractivo, avatares naturales y una presentación visual potente? Pues hoy te cuento cómo. Dentro vídeo. Google por fin ha actualizado Notebook LM. Y ahora puedes crear podcast en español y también en más de 50 idiomas. Y lo mejor, usarlo es tan fácil como esto que vas a ver ahora mismo. Simplemente tenéis que entrar a cualquiera de vuestros cuadernos en Notebook y en la parte de configuración escoger el idioma de salida. Tan fácil como esto. Y podéis escoger entre un montón de idiomas. Por ejemplo, yo lo tengo seleccionado en español, pero dentro del español hay incluso diferentes acentos, como el español de Latinoamérica o el español de México. Y de hecho hay idiomas como el catalán que también están disponibles, aunque todo sea dicho, el resultado que se obtiene en catalán no es tan bueno como el que se obtiene en español. Dicho esto, simplemente seleccionamos el idioma y una vez seleccionado le damos a guardar y a partir de aquí simplemente le tendríamos que dar a generar nuestro podcast, nuestro resumen de audio. Y esto es lo que haría. Nos crearía un resumen de audio como hacía anteriormente en inglés, entre unos 5 y 15 minutos habitualmente y normalmente con 2 interlocutores. En este caso, estoy generando la overview de audio, el resumen de audio, para un cuaderno que utilicé en otro vídeo anterior donde os explicaba cómo subir información desestructurada en Notebook LM para estructurarla y convertirla en contenido útil. Y en este caso, la información desestructurada eran todas las conversaciones, tanto las que se produjeron dentro de la nave como las que se produjeron entre la nave y control de tierra, en la misión Apolo 11, la misión que llevó el hombre a la Luna. Vamos a esperar un poco y vamos a ver cómo queda. Y Notebook ya ha terminado y ya tenemos nuestro podcast listo. Recordad que este es un podcast 100% automático. Todas las decisiones de guión, de voces, de cómo explicar la historia a partir de la documentación ha sido tomada por la propia inteligencia artificial. Luego veremos cómo podemos incluso mejorar más estos resultados. Pero el resultado que hemos obtenido es este. Bienvenido a esta inversión en unas fuentes fascinantes. Las transcripciones de la misión Apolo 11. Tenemos de todo, ¿no? Comentarios técnicos, notas, diálogos internos. Exacto, no solo las frases célebres que todos conocemos. Vamos a bucear en esas conversaciones a ver qué encontramos, qué detalles nos revelan de verdad cómo fue. Sí, la idea es descubrir qué contaban desde allí, desde la Luna, qué problemas reales tuvieron, qué les sorprendió o frustró. Empecemos por un momento de máxima tensión, ¿no? El aterrizaje. Justo antes, cuando Armstrong se da cuenta de que el piloto automático les lleva directos a un cráter. Un cráter enorme, decía él, ¿no? Como un campo de fútbol, lleno de rocas. Y ahí tuvo que... Ahí tuvo que tomar los mandos, control manual, una decisión de segundos, pero, vamos, vital. Demuestra lo importante que era el factor humano, incluso con toda esa tecnología. Y es increíble cómo justo después del famoso «el águila ha aterrizado», parece que la tensión se va, o al menos... Bueno, hasta aquí. Ya has visto cómo suena. Nada mal, ¿verdad? Ahora vamos a sacarle todo el partido. Vamos a convertir una noticia reciente en el podcast que tú quieres crear. Bien documentado, con voces naturales y listo para convertirse en un video podcast profesional. Primero, verás cómo investigar una noticia en profundidad con inteligencia artificial para encontrar los datos clave. Luego, crearás las primeras versiones del guión en Notebook LM y te mostraré 2 métodos concretos para iterar el contenido hasta dejarlo perfecto. Y al final lo llevaremos todo a vídeo con avatares hiperrealistas y una presentación como imágenes de apoyo. Así es como ha quedado el ejemplo completo con la explicación de la causa del gran apagón en España. El 28 de abril de 2025, la península ibérica se quedó a oscuras. Un apagón brutal, vamos, un cero de tensión total. 45 millones de personas sin luz durante horas. Un evento tremendo, sí. Claro, sin precedentes. Y bueno, disparó todas las alarmas y sobre todo muchísimas preguntas. ¿Qué pasó realmente? Porque teorías al principio hubo muchas,
Hoy vamos a intentar meternos en los análisis técnicos, a ver si reconstruimos qué cadena de sucesos llevó al colapso. Sí, al principio la verdad es que se barajó de todo. Se habló de ciberataques, algún fenómeno atmosférico rarísimo, incluso, un fallo humano gordo. Ya, lo típico que se piensa primero. Exacto. Pero las investigaciones oficiales, las del CNI, la EMET y sobre todo la de Red Eléctrica, que es quien opera el sistema, pues descartaron todo eso. ¿Ah, sí? Sí. No encontraron ni rastro de hackeos, ni un tiempo especialmente adverso, ni fallos claros de operación, digamos. Así que la respuesta tenía que estar dentro, en el propio sistema eléctrico. Entendido. O sea que descartamos causas externas, errores humanos evidentes, y nos queda un fallo interno. Una secuencia técnica. Vale, pues vamos a desgranar eso. Pues mira, los datos técnicos apuntan a una causa raíz bastante clara. Una pérdida de generación eléctrica bestial. Y casi instantánea. ¿Bestial cuánto? Hablamos de unos 15 gigavatios de potencia, desconectados en apenas 5 segundos. ¿15 gigavatios? Pero eso es... Para que te hagas una idea, era casi el 60% de toda la electricidad que se estaba consumiendo en la península en ese mismo instante. Un golpe tremendo para la red. El 60% de la generación. En 5 segundos. Es una auténtica barbaridad. Ya. ¿Y de dónde salió esa desconexión tan masiva? Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Pues sí, Red Eléctrica identificó 2 episodios casi a la vez de desconexión de generación. Y todo apunta a que venían de plantas solares fotovoltaicas. Solares. Era mediodía, un día de sol, y claro, la producción solar estaba a tope. Representaba, fíjate, cerca del 60% de toda la generación en ese momento. Y muy concentrada en el suroeste. Ostras, claro. Parece que, de repente, una parte enorme de esa generación solar se desconectó. Y eso creó un desequilibrio gigantesco, inmediato, entre cuánta energía se producía y cuánta se necesitaba. Vale, lo pillo. La caída de la solar fue, digamos, la chispa. El detonante. Pero, a ver, ¿por qué fue tan catastrófico? ¿Por qué el sistema no aguantó ese golpe? Aquí entra un concepto que es fundamental. La inercia del sistema eléctrico. La inercia. ¿Suena a física de instituto? Jaja, un poco sí, pero es clave. A ver, de forma sencilla, es como la energía que está guardada en las partes que giran en las centrales de siempre. Las turbinas de las presas, las nucleares, las de gas. Vale. Piensa en un tío vivo muy pesado. Una vez que está girando, cuesta frenarlo de golpe, ¿verdad? Claro. Pues esa resistencia a cambiar de velocidad, eso es la inercia. Y en la red eléctrica, esa inercia funciona como un amortiguador. Ayuda a que la frecuencia, esos 50 hercios, que tienen que ser súper estables, no varíen bruscamente. ¿Y qué pasa? Pues que las renovables, como la solar o la eólica, se conectan a la red de otra manera. Usan electrónica, inversores, no tienen esas grandes máquinas girando. Ah. Así que, por sí mismas, no aportan esa inercia natural. Y en el momento del apagón, ¿qué teníamos? Mucha solar conectada, que no da inercia, y proporcionalmente menos centrales de las clásicas, las que sí la dan. Resultado, la inercia total del sistema era baja. Ya. ¿Y qué significó eso en la práctica, esa baja inercia? Pues significó que, cuando se perdieron de golpe esos 15 gigavatios solares, la frecuencia de la red empezó a caer en picado, a una velocidad de vértigo, mucho más rápido de lo normal. ¿Mucho más rápido? Sí, los técnicos hablan de un rock-off, la tasa de cambio de la frecuencia altísimo. Imagina que vas en coche. No es lo mismo frenar poco a poco que pegar un frenazo bestial. Pues la red sufrió ese frenazo en su frecuencia. Madre mía. Fue tan rápido que los sistemas automáticos de protección que, necesitan un poquito de tiempo para reaccionar y coordinarse, pues no les dio tiempo, no pudieron estabilizar nada. ¿Y entonces? Se produjo una cascada. Para protegerse, más generadores se desconectaron, se abrieron líneas para aislar problemas, se cortó la luz a los consumidores, hasta que todo el sistema colapsó. El apagón total. O sea que la baja inercia no fue la causa inicial. No, la causa fue la desconexión solar masiva. Pero la baja inercia multiplicó el problema. Hizo que todo fuera mucho más rápido y grave. Exacto. Amplificó el impacto y aceleró el apagón de forma dramática. Entonces, y esto es un poco paradójico, ¿no? La propia configuración de la red en ese momento, con tanta renovable instantánea y poca generación clásica conectada, la hizo más vulnerable. Más centrales con inercia hubieran ayudado. Exactamente. Si hubiera habido más centrales síncronas conectadas, hidráulicas, nucleares, ciclos combinados, habrían aportado ese colchón de inercia del que hablábamos. Habrían frenado la caída. Eso es. Habrían ralentizado la caída de la frecuencia, dando unos segundos vitales preciosos a los sistemas de control para intentar gestionar el lío y quizás evitar la cascada final. No sé si hubieran evitado el incidente del todo, pero las consecuencias habrían sido muy probablemente mucho menores. Entendido. Entonces, si recapitulamos la secuencia más probable. Primero, desconexión súbita y masiva de generación solar. Sí. Segundo, desequilibrio gigantesco e instantáneo en la red. Tercero, caída súper rápida de la frecuencia, agravada por la baja inercia que había en ese momento. Cuarto, fallo en cascada de las protecciones, que no pudieron reaccionar a esa velocidad. Y quinto, el apagón total. Esa parece la secuencia más lógica con los datos que tenemos. Y lo interesante aquí es la reflexión que nos deja todo esto, ¿no? ¿Cuál? Que estamos a tope con la transición energética, metiendo más y más renovables, que es algo necesario, por supuesto, pero esto nos obliga a adaptar la red a lo bestia. Claro, no es solo poner paneles y molinos. Para nada. Necesitamos mucho más almacenamiento de energía, mejorar las interconexiones entre países y desarrollar tecnologías nuevas, como la inercia sintética. ¿Inercia sintética? Sí, que la electrónica de los inversores de las renovables pueda, simular esa función de amortiguador que antes daban las máquinas grandes. El sistema eléctrico del futuro tiene que ser verde, sí, pero también muchísimo más robusto y flexible que el actual. Queda entonces una pregunta importante flotando en el aire, ¿no? Este apagón demuestra que hay una tensión clara. Queremos ir muy rápido con la transición energética, pero la infraestructura, la red, tiene que poder seguir ese ritmo. Totalmente. La pregunta es, ¿estamos invirtiendo lo suficiente y adaptando nuestras redes eléctricas al ritmo necesario para que puedan gestionar esta nueva realidad?
para evitar que un día como el 28 de abril de 2025 vuelva a ocurrir. Y ahora vamos a ver el proceso para crear este video podcast. Recuerda que si quieres estar al día de todas las novedades sobre inteligencia artificial y además recibir de regalo algunos GPTs muy interesantes para tareas de tu día a día, como un asistente de redacción que mejora lo que le dictes a ChatGPT, puedes suscribirte a mi newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción. El proceso para crear este video podcast se divide en 4 partes. Conseguir la documentación e información relevante, crear el podcast con el tono y la estructura que deseamos, crear el vídeo con los avatares, crear la presentación que acompañará al vídeo. Empecemos por la tarea de documentación. Y para la parte de investigación, esencialmente lo que he hecho es apoyarme en las diferentes herramientas de investigación profunda que hay disponibles, que muchas de ellas permiten usos gratuitos más que suficientes para obtener el contexto necesario para crear luego el video podcast. En este caso, he creado un total de 4 informes, exactamente utilizando el mismo prompt. En este caso, estáis viendo la pantalla de Gemini Advanced, donde se puede ver el prompt que he utilizado. Investiga en profundidad todas las hipótesis sobre el apagón en España, causas posibles, contrastando la información, para identificar hipótesis descartadas y sus motivos, y centrándote en las hipótesis más plausibles. Y, en este caso, explícalas tanto desde el punto de vista de las noticias de los medios como, sobre todo, desde la explicación técnica de especialistas sustentada en información ingenieril o científica. Dame contexto para entender cómo funciona la red española y establece también fortalezas y debilidades que justifiquen la hipótesis más plausible. Y aquí simplemente he dejado trabajar a la gente de Gemini y me ha dado un informe realmente muy, pero que muy extenso, con un montón de información. Pero, como podía haber pequeños errores o pequeñas incongruencias, y para proporcionarle el máximo de contexto a NotebookLM, lo que he hecho es ejecutar exactamente este mismo prompt en 3 herramientas más. De modo que he generado el mismo informe incluso con una pregunta de seguimiento a Perplexity y he copiado las respuestas simplemente dándole al botón de copiar que tienen aquí debajo y las he pasado a un bloc de notas. También he generado el informe en DeepSeek. Aquí podéis ver el resultado que me ha proporcionado, que es una respuesta mucho más breve. Y también he generado el informe, en este caso en ChatGPT, con la función de Deep Research. Hubiésemos podido continuar con Grok y con otras herramientas que conociésemos que hiciesen una función similar, pero he considerado que con 4 sería suficiente. Y además de estos 4 informes, para tener una fuente concreta que hubiese hablado del tema y que me parecía interesante, también he cogido la transcripción de un vídeo de YouTube, en este caso, esta entrevista a Antonio Turiel, donde explicaba un poco los motivos por los que él creía que el apagón era previsible. De modo que también he cogido la transcripción de este vídeo y simplemente las he pasado en archivos TXT. Aquí podéis ver los 4 documentos que he generado, no tienen mucho misterio, simplemente son archivos de bloc de notas con toda la información que me habían proporcionado los diferentes agentes, y estos 4 archivos se los he subido a NotebookLM. Y con esto, sin más, simplemente subiendo estos documentos y dándole a generar con la configuración de Notebook que os he explicado anteriormente, he obtenido una primera versión del podcast que empezaba de este modo. Iniciamos esta exploración del gran apagón del 28 de abril de 2025 aquí en España. Un evento, bueno, sin precedentes, ¿no? Sí, desde luego. Como podéis ver, un podcast que suena bien, que empieza con un tono muy informativo, pero que en mi opinión tenía diferentes defectos. Por un lado, a nivel de explicar la información, de plantearla de un modo interesante, pues la verdad es que no me terminaba de convencer. Y además había, si nos vamos a las partes del medio, pues caía en ciertos tecnicismos. Por ejemplo, en esta parte de aquí. Coordinada en el sentido de que todos reaccionaron de forma similar ante una perturbación inicial en la red. Quizá un fallo en una línea importante o unas vibraciones eléctricas raras que se detectaron. Oscilaciones subsíncronas las llaman. Oscilaciones. Por lo que en este momento tocaba pasar al segundo paso, que creo que es posiblemente el más interesante porque es el que nos va a permitir mejorar la calidad del guión que nos proporciona NotebookLM. Y lo podemos hacer de 2 maneras distintas. La primera y más inmediata es condicionar la generación con un prompt. Es decir, nosotros le podemos proporcionar las mismas fuentes y una vez le proporcionamos las fuentes, tenemos aquí, a la hora de generar, el botón de personalizar. Y podemos aprovechar la personalización para dirigir un poco la intención con la que queremos crear el podcast. Y, por ejemplo, en la segunda iteración, lo que he hecho es plantearle una instrucción como esta.
plantea la explicación del apagón como una historia de intriga, con hipótesis descartadas, intereses ocultos y una verdad que se desvela y se explica en detalle. Evita tecnicismos y explícalo para captar la atención de una audiencia amplia. Y aquí simplemente le tenemos que dar a generar y automáticamente utilizará esta instrucción para condicionar todo el relato y llegaremos a un resultado como este. Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy miramos a ese día, el 28 de abril de 2025, que, paralizó la península ibérica. El gran apagón. Exacto. Millones de personas sin electricidad durante horas. Queremos entender qué pasó realmente. Sí, desentrañar un poco las causas. Eso es. Nos basamos en informes técnicos detallados, análisis de expertos. La idea es ver las causas, quitar un poco el ruido de los mitos y entender las vulnerabilidades, ¿no?, del sistema eléctrico. Y sobre todo ver si se... Como podéis ver, el tono ya es un poco más distinto e intenta crear un poco de intriga dentro de lo que es la explicación. Sigue siendo muy formal, muy bien estructurada, rigurosa, como todo lo que genera Notebook, pero la manera como lo explica ya es un poco diferente. Pero aún así, esta versión, si la escuchásemos entera, aún tenía defectos importantes, sobre todo a la hora de enlazar ciertos datos, de explicar conceptos como es el concepto de inercia y contextualizarlo bien, o cómo explicar las diferentes caídas de generación de potencia, ya que, aunque cogía los datos bien, el modo en que lo explicaba no era del todo preciso y no se entendía si habían caído 9 gigavatios o 15 gigavatios de potencia. Y aquí es donde viene lo más interesante, porque nosotros podemos seguir iterando incluso con mayor control dentro de las fuentes para que se fije en la información exacta. ¿Y cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Y por ejemplo, tras escuchar esta segunda versión, había detalles que no quedaban claros. Por ejemplo, ¿cuál fue la secuencia exacta de hechos? ¿Qué es lo que desencadenó el evento y por qué? Y en este caso no quedaba claro si fue que se desconectaron las solares o si algo ocasionó una caída de frecuencia y luego se desconectaron las solares. Por lo que le pregunté al chat de Notebook es lo siguiente. Una duda. ¿La solar cayó primero y luego cayó la frecuencia o primero cayó la frecuencia y luego se desconectó la solar? Y automáticamente NotebookLM es capaz de identificar este matiz, darme una respuesta consultando diferentes fuentes y yo en este punto, fijaros, puedo guardar esta respuesta como nota, aquí veis cómo se guarda, y si entro dentro de la nota, lo que yo puedo hacer es convertir esta nota en fuente, que es lo que he hecho dentro de estas fuentes que estáis viendo. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo está una nota que es la secuencia de eventos, que es esta misma respuesta que ya había guardado anteriormente. Y después de generar esta nota, lo que he hecho es volver a generar el podcast, pero diciéndole que haga especial hincapié en la secuencia de eventos, de modo que ya lo explicaba todo en un orden un poco más coherente. Pero en ese momento surgieron otras dudas. Por ejemplo, como la caída fue en dos sectores, primero cayeron 9 gigavatios y luego cayeron hasta 15 gigavatios de potencia, no quedaba claro cómo había pasado o si la cifra eran 9 o 15. Por lo que hice fue volver a preguntarle al chat cómo se explica esta diferencia de 9 gigavatios a 15 gigavatios de caída total que mencionas en esta secuencia de eventos y me volvió a generar una explicación exacta de cómo se matizaba esta información, que volví a guardar como nota. Y finalmente hubo un tercer matiz que tuve que corregir y que quería que explicase bien el podcast, como era lo siguiente. ¿Puedes explicarme de un modo sencillo en qué consiste la inercia del sistema? Y con esto ya he podido guardar las diferentes notas y con estas notas guardadas lo que pude hacer es mejorar la instrucción a la hora de generar el podcast. Y lo que le pedí fue lo siguiente. Plantea la explicación del apagón como una historia de intriga, con hipótesis descartadas, intereses ocultos y una verdad que se desvela y se explica en detalle. Incide en la secuencia de eventos para explicar lo que sucedió de modo que se pueda entender. Aquí fijaros cómo le hago mención a una fuente concreta que no deja de ser una nota dentro de toda la documentación que le proporcioné. Evita tecnicismos, matiza bien la caída de la energía solar, aquí están esas discrepancias entre las energías y cómo cayeron, y incluye una explicación de la inercia en fuentes como la hidráulica o la nuclear y por qué hubiesen contribuido a mitigar el impacto. Y este era un tercer punto que nos había mencionado en esa segunda versión que me interesaba que se mejorase, por lo que también le había creado una fuente.
Y con esto simplemente le volví a dar a generar y ahora sí creé la última versión, que es la que he utilizado para crear el vídeo que habéis visto anteriormente. Por lo que ahora toca convertirlo en vídeo. Y la verdad es que el proceso tiene su miga porque no es tan inmediato como simplemente llevar este audio a una herramienta y que nos genere automáticamente el podcast en versión vídeo. Tenemos que hacer un paso previo importante, que es separar ambas voces, tener dos pistas, una para la voz masculina y otra para la voz femenina. ¿Cómo hacemos esto? Pues de un modo muy sencillo. Una vez estamos dentro de Notebook, le damos a descargar y una vez tenemos el vídeo descargado, tenemos que irnos a Eleven Labs. Y en este caso, el truco es utilizar la herramienta de doblaje. En principio está pensada para traducir a otros idiomas, pero cuando nosotros utilizamos esta herramienta de doblaje y le damos a crear un doblaje, tenemos la opción de crear un dubbing project, un proyecto de doblaje. Y aquí lo que hace es identificar todas las voces y separarlas en pistas, por lo que no nos interesa que nos lo doble a otro idioma, pero sí que nos interesa que nos prepare este archivo donde las voces aparezcan separadas. Y esto es justo lo que he hecho. De hecho, si os fijáis, aquí tengo dos podcasts y uno está duplicado. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es subir ese archivo, pedirle que me lo doble de español a español, que no tiene mucho sentido, pero una vez lo he hecho, cuando yo entro dentro de Eleven Labs a este trabajo de doblaje, podéis ver que hay un Speaker 1 y un sonido de fondo y que no hay la pista del Speaker 2. ¿Por qué? Porque esta pista simplemente anteriormente la he borrado. De modo que aquí yo tengo la pista donde solo habla, en este caso, creo que el chico. A ver, le doy al play desde el inicio, como podéis ver, no se escucha nada, y ahora aquí empezará a hablar el chico. Al principio aquello parecía casi una novela de misterio, ¿verdad? Sí. Totalmente. Vale, veis que se pisa un poco, que la separación no es 100% perfecta, pero una vez hemos hecho esto, hemos limpiado esta pista o hemos limpiado la pista de la chica, nosotros le podemos dar a exportar y simplemente descargarnos esta pista donde solo hay una voz. Y por otro lado, antes de borrar esta voz, hemos duplicado el proyecto y hemos repetido el proyecto con la voz de la chica. Aquí podéis ver el resultado. Solo queda el Speaker 2 y si ahora le doy al play, pues sonará la voz de la chica y en los espacios en blanco, pues no sonará nada. Hoy nos metemos de lleno en las fuentes que intentan explicar qué pasó realmente en el gran apagón del 28 de abril de 2025. Y aquí hablaría el chico. Sí, se oían Y lo mismo, lo he exportado y lo he descargado. Y con esto yo ya tenía dos archivos de audio con lo que podía quedar el vídeo de los avatares. Y para crear los avatares lo he hecho con HeyGen. De todas las herramientas que os estoy hablando ahora mismo encontraréis toda la información en los enlaces de la descripción, por lo que no os preocupéis. Y es muy sencillo de utilizar. De hecho, ni tan siquiera he creado un avatar propio. He utilizado alguno de los que nos proporciona esta plataforma. Simplemente me he ido a crear vídeo con un avatar, seleccionar el tipo de vídeo que quería crear y automáticamente hemos saltado en esta interfaz donde hay algún avatar mío que me he creado, pero como os he dicho, hay avatares públicos. Por ejemplo, en la parte de Lifestyle podemos ver diferentes avatares que están dentro de un entorno y lo que yo he hecho es buscar dos avatares que compartiesen un espacio común. En este caso, Arthur y Masha. Y lo que he hecho es simplemente entrar dentro de los avatares de Masha, vemos que hay diferentes looks y me he quedado con este avatar que mira hacia la derecha. Y luego, antes de empezar, me he asegurado que, en este caso, Arthur tuviese un avatar que mirase en dirección contraria. Y efectivamente lo tenía. Y con esto, pues, he creado los vídeos, cada uno de los dos vídeos que necesitaba. Me he ido a Masha, he seleccionado el avatar, he borrado este script de aquí y en este punto, pues, simplemente le he subido el audio que tenía descargado de Eleven Labs. Le das a Upload y aquí arrastras el archivo en cuestión. Automáticamente carga el audio y una vez lo ha cargado simplemente le tienes que dar a enviar. Y sin hacer nada más se te creará el vídeo donde este avatar habla como uno de los dos personajes de Notebook LM. Aquí podéis ver los dos vídeos creados. Este sería el de Masha. Nos metemos de lleno en las fuentes que intentan explicar qué pasó realmente en el gran apagón del 28 de abril de 2025. Sí, se oían muchas cosas. Y como podéis ver, se queda callada en los momentos en que debe hablar Arthur, por lo que debemos repetir el proceso con esa segunda pista de audio.
Y cuando la tenemos, pues nos debemos entretener en montar bien el vídeo para que cuando hable uno aparezca él y cuando hable otro aparezca el otro. Y esto lo podemos hacer en nuestro editor de vídeo favorito, como puede ser en mi caso Premiere. Y nos quedaría solo el último paso, que es esto que estáis viendo ahora mismo, crear una presentación que nos pueda servir de recurso para que el vídeo sea un poco más dinámico y no sean solo dos personas hablando. Y la verdad es que con Gamma, que es la herramienta que estoy utilizando, es realmente muy, pero que muy sencillo crear una presentación como esta. Simplemente tenemos que hacer esto. Desde el panel principal le damos a Crear nuevo y le damos a la opción de Pegar texto. Y aquí le pasamos la transcripción entera del podcast de Notebook LM. Aquí la tenemos. En mi caso la he transcrito con una herramienta que se llama TurboScribe, pero podéis utilizar cualquiera. Y lo que vamos a hacer es simplemente copiar el texto y una vez copiado, lo pegamos aquí, decidimos lo que queremos crear, una presentación. En este caso le voy a decir que lo haga en formato tradicional para que conserve el formato 16:9 y le voy a dar a continuar. En este caso yo le voy a decir que genere el contenido, que lo genere breve y una vez esto podemos configurar el resto de opciones, pero solo con esto y dándole al número de módulos que queramos ya podemos crear una presentación. Por ejemplo, lo voy a dejar en 8 módulos y le voy a dar a continuar. Debemos escoger el estilo, por ejemplo, alguno de los que vienen predefinidos, como este de aquí que pone Nebulae, en formato oscuro y cuando le damos a generar automáticamente se nos generará nuestra presentación. Y aquí podéis ver cómo de un modo muy, pero que muy rápido, crea todas y cada una de las diapositivas. Aquí tendríamos el resultado final hecho de un modo 100% automático con imágenes generadas con inteligencia artificial que, como podéis ver, son bastante pertinentes. Evidentemente aquí podríamos editar las diferentes diapositivas usando inteligencia artificial o haciéndolo manualmente, pero en general las presentaciones que te hace por defecto son bastante buenas. Por lo que yo, en este caso, lo único que he hecho es darle a que compartir, darle a exportar y exportarla en formato PNG para que me descargase cada una de estas diapositivas como una imagen suelta que yo podía incorporar fácilmente a mi editor de vídeo. He hecho cuadrar el contenido de cada una de las diapositivas con lo que iban diciendo los personajes y ya he tenido el vídeo listo. De modo que, como puedes comprobar, cada vez es más fácil crear contenido, bien sea para consumo propio o bien sea para publicar en redes sociales. Si quieres saber más sobre estas herramientas, como HeyGen o como Gamma, te recomiendo que veas el siguiente vídeo.